La biblioteca, el momento en que todo se rompe. San Francisco, octubre de 2013, biblioteca pública, un lugar diseñado para el silencio. Ahí, un joven de 29 años escribe concentrado en su portátil, con camiseta gris, mochila en el suelo, nada extraordinario. Pero ese joven controla en ese momento el mercado negro más grande del planeta. Su nombre es Ross Ulbricht. Y todo depende de que no cierre ese portátil. Si lo hace, la sesión se bloquea, los datos se encriptan, años de investigación desaparecen. Por eso la escena parece absurda. Una pareja empieza a discutir violentamente cerca de su mesa y Ross levanta la mirada. Tan solo un segundo. Un agente se lanza, otro sujeta la pantalla, otro lo inmoviliza. El portátil al fin queda abierto. En la pantalla, panel de administración de Silk Road. Usuario, Led Pirate Roberts. El mito cae en silencio. Pero lo que estaban arrestando no era solo un administrador. Era la prueba de que el anonimato digital no era invencible. Y lo que Ross no sabía es que esa captura marcaría el inicio de una guerra ideológica que aún no ha terminado. ¿Qué era Silk Road? Silk Road nació en 2011, dentro de la red Tor. No aparecía en Google, no tenía dirección convencional, solo era accesible mediante un software especializado. Pero no era un caos, era orden. Perfiles verificados, sistema de reputación, reseñas públicas, resolución de disputas. Funcionaba mejor que muchos negocios legales. Y aceptaban solo una moneda, Bitcoin. En ese momento Bitcoin no era una inversión institucional, era una herramienta marginal. Perfecta para quienes querían escapar del sistema financiero tradicional. Silk Road entendió antes que nadie el potencial real de esa tecnología. Mientras el mundo veía al Bitcoin como curiosidad, Ross lo convirtió en infraestructura. Y el experimento empezó a crecer. Más rápido de lo que nadie se imaginaba. El experimento se vuelve obsesión. Ross no parecía un criminal. Era introvertido, inteligente, metódico, graduado en física, máster en ingeniería, pero lo que realmente lo definía no era su formación técnica, era su ideología. Creía fielmente que el gobierno intervenía demasiado, que los adultos debían decidir por sí mismos, que el mercado debía autorregularse. Silk Road no fue creado para enriquecerse, fue creado para demostrar un punto, un mercado libre absoluto, sin censuras, sin impuestos, sin reglas. Pero aquí empieza la tensión psicológica, porque una cosa es creer en la libertad teórica y otra es observar cómo esa libertad genera consecuencias reales. Ross comenzó a pasar noches sin dormir, revisando disputas, controlando vendedores, eliminando estafadores, pero el experimento empezaba a escaparse de sus manos y aún así no lo detuvo, porque ya no era solo una idea, era su identidad, el crecimiento, cuando el éxito se vuelve peligro. Al principio venían solo marihuana, luego psicodélicos, luego cocaína y luego heroína. En tan solo 2 años, más de 1 millón de transacciones, más de $1.000 millones en volumen. Ross cobraba comisiones entre el 8 y 15% de cada transacción, millones y millones en Bitcoin, pero seguía viviendo como un estudiante. ¿Por qué? Porque sabía que cualquier señal externa sería sospechosa. Vivía con una paranoia constante, usaba cifrado extremo, cambiaba rutinas, desconfiaba incluso de sus colaboradores, pero cuanto más crecía Silk Road, más difícil era controlarlo, y cuanto más éxito tenía, más inevitable se volvía su caída. Porque el gobierno no tolera sistemas que no puede supervisar. Silk Road era exactamente eso, un sistema fuera del mapa. El mito del anonimato, la grieta. La red Tor prometía invisibilidad, pero ningún sistema es perfecto. Las agencias comenzaron a detectar patrones, aumento de paquetes sospechosos, pagos en Bitcoin, menciones repetidas en foros. La operación se llamó Operación Onion, pero el error no fue tecnológico, fue humano. Un post muy antiguo, un alias reutilizado, un correo vinculado, tan solo un descuido. Ross quería controlar cada variable, pero nadie controla todo. Y el mito empezó a agrietarse sin que él lo supiera. La parte más oscura, el momento que lo cambió todo. Silk Road era una web donde no solo se vendía droga, como mucha gente pensaba. Empezaron a aparecer armas, hackers, falsificaciones, todo tipo de cosas ilegales. Pero luego llegaron las cosas más graves. Un moderador llamado Curtis Green fue acusado de robar fondos. Ahí, Ross tomó una decisión de la que se arrepentiría para siempre.
Según la fiscalía, Ross pagó $40.000 para que lo ejecutaran. La ejecución fue falsa. Green cooperaba con las autoridades. Pero Ross sí que realizó el pago. El pago existió. En ese momento cambió la percepción pública y posiblemente cambió algo dentro de la mente de Ross, porque cruzar esa línea no estaba en su cabeza. Esto significaba aceptar que este experimento ya no era una teoría, era real y iba a tener unas consecuencias irreversibles. La corrupción. Cuando los cazadores caen, 2 agentes federales asignados al caso robaron muchos bitcoins. Estos eran Carl Mark Force y Shawn Bridges. Estos fueron corruptos, extorsionaron, manipularon pruebas, pero fueron condenados. Esto no cambió nada a Ross, no fue absuelto ni nada por el estilo, pero demostró algo muchísimo más inquietante, ya que Silk Road no solo corrompía a usuarios, ni vendían cosas legales, consiguió corromper a los investigadores, ya que el dinero digital tentaba a cualquier persona, era dinero fácil, y eso complicó aún más la narrativa, porque ya no había ningún héroe claro, solo intereses cruzados. El legado, la sombra que no desapareció. Sí, Silk Road fue cerrado, como muchas otras webs, pero al mismo tiempo que fue cerrado, aparecieron muchísimas copias, como puede ser Alphabay, una gran web que se dedicaba a lo mismo. Hansa, por otro lado, es otro gran caso. Mercados cada vez más sofisticados estaban apareciendo muy profesionales. La tecnología de este tipo no desapareció y tampoco va a desaparecer. Tan solo ha evolucionado como cualquier cosa hace. Bitcoin, por otro lado, que era la manera de pago, tampoco desapareció ni lo va a hacer. Cada vez está aún más en su máximo histórico. Esta tan solo se institucionalizó. Irónicamente, parte del crecimiento inicial de Bitcoin estuvo impulsado porque fuera la moneda de pago dentro de Silk Road. Con esto nos da a entender que la innovación no distingue de ningún tipo de moralidad, solo entiende de eficiencia. Y Silk Road es un caso que fue muy eficiente. La pregunta incómoda. La prohibición crea unos mercados paralelos, eso todos lo sabemos y lo vemos a diario. La represión impulsa innovaciones clandestinas. Y Silk Road sí, fue una web ilegal, donde habían productos ilegales, pero esto reveló una grieta estructural. Como todos sabemos, cuando hay demanda, va a haber alguien que crea oferta. La pregunta que nos tenemos que hacer no es si va a volver a ocurrir, es cuándo va a volver a ocurrir. Y sobre todo, y más importante, bajo qué forma saldrá a la luz. El final. Ross Ulbricht no disparó armas, no controlaba carteles, tan solo construyó una plataforma, un mercado, y dejó que otros decidieran qué vender. El gobierno siempre lo llamó criminal, miles lo llaman símbolo de libertad. Fue condenado como amenaza, luego indultado como caso polémico. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere responder. Si Silk Road no hubiera vendido drogas y solo hubiera vendido libros prohibidos, ¿seguiría siendo un villano? Y otra más incómoda aún. ¿El verdadero peligro era la droga o era demostrar que el Estado no podía controlar el sistema? Porque si un joven con un portátil pudo crear un mercado global imposible de cerrar durante años, ¿qué impide que vuelva a pasar esto? Dime algo en comentarios, déjame saber qué opinas. ¿Ross Ulbricht fue un criminal que recibió lo que merecía o fue el precio que el sistema necesitaba pagar para demostrar autoridad? Te leo abajo y esta conversación todavía no ha terminado.